Bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios para todos los miembros de la Iglesia Evangélica en Salinas del Sur, para todos los hermanos en Cristo que se conecten a través de las redes sociales y puedan estar siguiéndonos desde las islas, España, Europa y otras partes del mundo. Continuamos con Mateo capítulo 5, versículo 10. Ya pudimos ver la anterior vez la primera parte de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en este día vamos a hablar de ese objetivo de la bienaventuranza, el reino de los cielos. El reino de los cielos se menciona 33 veces en el Evangelio según San Mateo, pero el reino de Dios se menciona 4 veces en Mateo, 4 veces en Marcos, 32 veces en Lucas, 2 veces en Juan, 6 en el libro de los Hechos, 8 a lo largo de las epístolas de Pablo y 1 vez en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hablar del reino de los cielos y el reino de Dios, estamos hablando de variaciones lingüísticas para referirse a una misma idea, a un mismo concepto. En Mateo capítulo 19, versos 23 al 24, se nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así que el mismo Jesús de Nazaret aglutina esas dos variantes lingüísticas haciendo referencia a una misma idea. El reino de Dios es también el reino de Cristo. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 leemos: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hablar, por tanto, del reino es primeramente hablar de la autoridad de uno para gobernar como rey. Jesús reclamó y se le reconoció el derecho al trono de David en innumerables ocasiones por aquellos que, como en el caso del ciego Bartimeo, fueron capaces de ver la majestuosidad del Hijo del Hombre por medio de sus obras. En segundo lugar, hablar del reino es hablar del territorio sobre el cual se ejerce el reinado. En ese sentido, el reino de los cielos es el reino de Dios y de Cristo, por cuanto Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, autor, creador y redentor de toda la creación. El reino de los cielos es la manifestación del gobierno sempiterno de Dios, la revelación de la autoridad que emana de la eterna sabiduría encarnada en Cristo Jesús. En tercer lugar, es necesario entender que el reino de los cielos
contiene en sí mismo estas características. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo es soteriológico. Tiene un cumplimiento pleno en el futuro. El propósito de Dios en su reino es la redención de la humanidad caída y pecadora, su liberación total de la presencia del mal y del pecado con su funesta consecuencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23 al 28, leemos: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El reinado de Cristo en este sentido significa para el creyente la destrucción de todos los poderes hostiles, incluyendo la muerte. Cuando haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, Dios será todo en todos y su reino por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En segundo lugar, el reino de los cielos es también dinámico. Viene al fin del mundo y al mismo tiempo ya ha irrumpido en la historia de la humanidad. Mateo 6:10 y 12:28 nos ayudará a entender este dinamismo intra y metahistórico. Dice Mateo 6:10, como parte de la oración que Jesús enseñó, que todos conocemos como el Padre Nuestro, el verso 10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero en el capítulo 12, verso 28 de este mismo evangelio leemos: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, ese dinamismo es importante mantenerlo presente. El reino de Dios tiene un cumplimiento pleno futuro, pero tiene un cumplimiento parcial en el día de hoy. Estamos orando y debemos orar para que venga tu reino cuando el reino ya está. Así que tenemos que entender esa doble dinámica, en el ya, pero todavía no, como dijo un teólogo alemán. Desde la predicación de Juan el Bautista y posteriormente el anuncio del Evangelio por parte de Jesús de Nazaret, el Evangelio del reino se predicó y se hizo evidente en las muestras de poder de Cristo y sus discípulos sobre la enfermedad, la muerte y los poderes satánicos. El hombre fuerte había sido echado fuera por el más fuerte, el Dios Todopoderoso, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Mateo 3, 1 y 2 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Mateo 12, 29 leemos: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cuando nuestro Señor se manifieste y todo ojo le vea, no solo se resolverá el conflicto entre el mal y Dios, sino que seremos observadores de un nuevo nacimiento en el orden natural y material. Mateo 19, 28 ya Jesús nos apunta a esa realidad. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración
en el nuevo nacimiento, no ese nuevo nacimiento que sufrimos, en el buen sentido de la palabra, aquellos que nacemos de nuevo en Cristo Jesús cuando nos arrepentimos y creemos en la bendita persona de Jesucristo y su obra. No se está hablando de ese nuevo nacimiento. Jesús está hablando de otro nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que afectará a toda la creación. Jesús dice, de cierto os digo, Mateo 19, 28, repito, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y es Pablo, el apóstol, en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 18 al 27, el que de alguna forma nos amplía esta visión. Y dice San Pablo, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, bienaventurados los que padecen persecución, ¿verdad?, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. No solo es el anhelo ardiente que ha de estar en cada uno de nosotros, como cierra Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. No solo es el anhelo ardiente de los hijos de Dios. Pablo dice que el anhelo ardiente de la creación, porque la creación toda, de alguna forma, anhela y desea la manifestación plena del reino de los cielos. Porque la creación, dice el verso 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En tercer lugar, el reino de Dios es sobrenatural. Es sobrenatural porque solo Dios puede destruir a Satanás. En Judas 9 leemos un pasaje realmente intenso, muy intenso, en el cual se nos narra un conflicto, diríamos, de una índole cósmica. Judas 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y en esa lucha titánica, en esa lucha entre dos entes espirituales, entre dos entes capaces de obedecer o desobedecer, uno obediente, sujeto a la voluntad de Dios, el otro rebelde contra el Dios que le creó, luchando por el cuerpo de Moisés, porque Dios quiso hacer desaparecer el cuerpo de Moisés, enterrarlo él en un lugar al cual nadie pudiera acceder. El arcángel, dice la palabra, decía: Dios te reprenda, que el Señor te reprenda. El reino de Dios es sobrenatural porque solo Dios puede destruir y reprender a Satanás.
Desgraciadamente hemos visto a lo largo de los tiempos que nos toca vivir actitudes de parte de algunos creyentes inapropiadas, actitudes frente a las huestes satánicas incoherentes con la palabra y el mensaje del Evangelio. No estamos llamados aquí ni a reprender, ni a atar, ni a encadenar. No somos capaces de hacer eso. Somos capaces de manifestar la autoridad, y eso solo es lo que debemos y estamos llamados a hacer, a manifestar la autoridad de Cristo en la iglesia, pero siendo conscientes de nuestras propias limitaciones humanas, siendo conscientes de la forma en la que Dios actúa. Sí, tenemos la autoridad de Cristo como iglesia. Sí, debemos de reclamar esa autoridad, pero cuidado con colocarnos, en un desfiladero, con colocarnos en lugares que no nos corresponde. El arcángel decía: el Señor te reprenda. Aprendamos a relacionarnos con Satanás, porque el reino de Dios es sobrenatural, porque solo Dios puede destruir, solo Dios puede encadenar, solo Dios puede, limitar las acciones de Satanás. Nosotros como Iglesia de Cristo debemos refugiarnos debajo de la cruz de Cristo, debemos refugiarnos debajo del poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo, clamar, acercarnos a Él, como dice Santiago, y el diablo huirá de nosotros cuando reclamamos la presencia del Señor. El reino de Dios es sobrenatural, porque solo Dios puede destruir a la muerte, que es nuestro gran enemigo. Es el enemigo que nos tiene confinados, es el enemigo que tiene al mundo, o a medio mundo, a muchos en el mundo atemorizados, la muerte. 1 Corintios 15, 26 nos dice que ese postrer enemigo también será vencido. El reino de Dios es sobrenatural porque solo Dios puede levantar a los muertos. Y el reino de Dios está vinculado, obviamente, a la resurrección de los muertos para la gloria y para la gloria eterna. El reino de Dios es sobrenatural porque solo Dios puede transformar el orden natural y material. Como hemos visto, toda la creación gime esperando ese momento, ese suceso cósmico de una gran importancia. Y el reino de Dios es sobrenatural porque solo Dios puede establecer el reino. ¿Qué pueden hacer los creyentes? En ese sentido, dentro de ese marco de lo sobrenatural que es el reino de Dios. Los creyentes podemos y debemos predicar el reino de Dios. Claro que sí. Como iglesia debemos de continuar predicando el reino de Dios. Si Juan lo predicó, si Cristo lo predicó, ¿por qué no predicarlo nosotros? ¿El reino de Dios puede ser predicado? Sí, debe ser predicado. Y puede ser y debe ser predicado por los creyentes. Los creyentes podemos, dentro de estas características sobrenaturales, persuadir a otros. Sí, podemos hablarles a otros, animar a otros, hacer entender a otros la importancia que tiene el formar parte del reino de los cielos. Los creyentes podemos recibir en nuestra vida y que sea, interiorizarlo para poder vivir conforme a los patrones de conducta que el reino de Dios nos demanda. Los creyentes podemos heredar el reino de Dios. Hemos sido llamados a ser herederos y coherederos con Cristo. Incluso podemos trabajar día a día por el reino de los cielos, compartiéndolo, trabajando, ayudando a los demás, siendo de bendición. Pero mira, los creyentes no podemos ni traer el reino de Dios, ni podemos otorgarlo a otros. El reino de Dios, el reino de los cielos, es personal. Es personal e intransferible. Es para ti, tú puedes compartirlo, comunicarlo, pero no puedes otorgarlo. Ni siquiera la iglesia puede traerlo. Lo trae, lo implanta Dios. Lo que estamos llamados es simplemente a hablar de Él, a predicarlo, a vivirlo. Mire, incluso los impíos no podrán ni destruirlo, no podrán anularlo y no podrán desacreditarlo. Finalmente no podrán, porque habrá una manifestación gloriosa, porque el reino de Dios será, como dice Daniel en la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, un reino que desplazará los reinos de este mundo.
Fíjese en la lectura de Daniel, capítulo 2, verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de los cielos, en cuarto lugar, es transformador en sus súbditos. Al acercarnos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, hemos de hacerlo con la humildad requerida. Jesús enseñó que hemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos del 1 al 5, leemos: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En este pasaje Jesús enseñó tres características importantes de aquel que es ahora el mayor en el reino de Dios. No que será mayor, sino que es. Primera característica, es uno que se vuelve como un niño. Segunda característica, es uno que se hace a sí mismo un niño. Tercera característica, es uno que recibe como niño a otro niño. Porque no podemos recibir a un niño si no nos volvemos un niño. Y para esto nos hace falta humillarnos. En otras palabras, ser consecuentes con una de las características fundamentales de nuestro Señor, según Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el apóstol Santiago nos recuerda, en su capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y por último,
el reino de Dios o de los cielos es y será la manifestación gloriosa de la justicia. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, del verso 1 en adelante, nos dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora San Pedro nos dice que estos ignoran voluntariamente. Sí, porque hay dos maneras de ignorar: la ignorancia per se y aquel que quiere ignorar. Y dice San Pedro que estos son de los que quieren ignorar, ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, donde está usted ahora, donde estamos nosotros ahora, dice la palabra, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoremos esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, hermanos y hermanas, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios por ese corazón de Dios. Gloria a Dios por su misericordia para con la humanidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice San Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos? Vamos a ponerlo en primera persona. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo está nuestra vida respecto al carácter y a la santidad de Dios? ¿Cómo debemos vivir? Pues dice San Pedro que debemos vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, y las promesas de Dios se cumplen, sí, porque en Él está el amén, el sí, el amén. En Él podemos confiar plenamente, sus promesas se cumplen siempre. ¿Y cuáles son sus promesas? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, porque el anhelo, la sed y el hambre de justicia es la causa de la persecución. Bienaventurados cuando sois perseguidos por causa de la justicia. El premio, la bendición, la bienaventuranza es poder gozar del reino de los cielos, lugar y momento eterno de goce y disfrute de esa justicia tan anhelada. Que Dios te bendiga en este día. Y una vez más, tienes ahora la oportunidad de acercarte a Dios, arrepentido y en humildad. Pídele hoy, si no lo has hecho antes, pídele hoy a Cristo que perdone tus pecados y te permita entrar en su reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.